A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la sexta temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con una invitada supremamente especial, Vanessa Benjumea Cuartas, médica de la Universidad de Antioquia, subespecializada en neurología y epileptología de la Universidad CES de Medellín, creadora del programa El Laboratorio del Cerebro en YouTube y con estudios en Mindfulness and Compassion de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Doctora, un gustazo tenerte en este espacio. Muchas gracias, Joseph, por tu invitación y por esa introducción tan impresionante, roja desde el momento cero. No, por favor, honrados de que estés realmente en este espacio el día de hoy con nosotros y más precisamente por el tema del que vamos a hablar y del que tienes muchas cosas importantes que contarnos, que es el llamado mindfulness, que está realmente revolucionando la salud mental. Para quienes nos escuchan en este momento y ya podamos tener el placer de escucharte, doctora, el mindfulness o atención plena es una práctica que implica enfocar la atención en el momento presente de manera intencional y sin juicio. Originalmente se deriva de tradiciones meditativas orientales, como el budismo zen. En las últimas décadas ha ganado reconocimiento en la medicina occidental por sus beneficios en diversas condiciones neurológicas, incluyendo la epilepsia. Desde una perspectiva neurológica, el mindfulness puede inducir cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Investigaciones recientes sugieren que la práctica regular de mindfulness puede mejorar la regulación de la atención y las emociones, así como la autoconciencia. Estos efectos se han asociado con modificaciones en conectividad y actividad de redes neuronales clave, como la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, que son áreas implicadas en funciones ejecutivas y control emocional. Adicional, una revisión narrativa de 2022 destacó que las intervenciones basadas en mindfulness pueden mejorar síntomas neuropsiquiátricos comunes en diversos trastornos neurológicos, incluyendo, como lo he mencionado previamente, la epilepsia, explorando incluso el impacto del mindfulness en la actividad cerebral de pacientes con epilepsia resistentes a medicamentos. Estas intervenciones podrían ofrecer beneficios adicionales cuando se integran con tratamientos convencionales. Esto nos lleva a algunas preguntas, doctora. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué es el mindfulness y realmente cuál es su origen histórico? ¿A dónde se remonta? Imagínate por un segundo tener posibilidad de tratar tu mente y tu cerebro a través de diferentes mecanismos no farmacológicos, y dentro de esa sombrilla, pues por supuesto están las terapias basadas en mindfulness, esa capacidad que tenemos de estar presentes en el ahora, ¿cierto? Si tú me preguntas, Vani, hay mucha neurociencia detrás, te voy a decir que demasiada, es decir, múltiples estudios científicos que respaldan el uso del mindfulness para que efectivamente esa dupla mente-cerebro esté bien y para, digamos, ser esa ayuda adicional o ese bastoncito, como le digo yo, a mis pacientes para que estén mejor cuando tienen diferentes condiciones neuropsiquiátricas, incluyendo, por supuesto, la depresión, la ansiedad y esas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, para ayudarme a dormir mejor, para disminuir mis episodios de migraña, es decir, tanto la frecuencia como la intensidad, y por supuesto en epilepsia. Y en particular la epilepsia, que es un campo que tanto me apasiona, y por supuesto la enfermedad mental. En particular la epilepsia ayuda a los pacientes para que tengan menos frecuencia e intensidad de las crisis, tal cual como si fuera la migraña. Y en enfermedad mental es cómo hago para que esas sombras se disipen un poco más fácil, cómo hago para efectivamente lograr estar en ese presente, cómo hago para que mi cerebro no active tanto esa rumiación del pensamiento. Y dentro de todas esas estrategias está ahí el mindfulness respaldándonos con sus diferentes prácticas. Y voy a hacer un énfasis pequeñito, y es que mindfulness no necesariamente es meditar, porque muchas personas van a decir, Vani, pero pues meditar, no sé meditar. Una de las formas de mindfulness es esa, pero yo también puedo hacer mindfulness en el día a día. Por ejemplo, ahorita que me fui a comer un heladito, sentir el helado,
estar ahí sintiendo las texturas, lo que mi cuerpo siente, agradeciendo, ¿cierto? Ese momento presente en silencio, apoyándome en mi silencio, reencontrándome en el silencio a través de una práctica que implica una acción, ¿cierto? También es una estrategia de mindfulness para traer a mi cerebro a la hora. Correcto, o sea que por lo que tú nos explicas, doctora, una manera de hacer mindfulness realmente es utilizar los sentidos de tu cuerpo para traerte aquí a este momento presente y de esa manera tranquilizar todos esos procesos cognitivos e incluso orgánicos que puedas estar teniendo. Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Sabes qué siento yo? Como parte de estrategia del bienestar mental es cómo reencontrarme, es decir, a mí yo, y cómo permitir que el silencio no me abrume, porque probablemente lo hemos experimentado, no necesariamente por enfermedad mental. Cuando mi mente está inquieta, el silencio se torna muy incómodo. Entonces, ¿cómo hacer las paces con ese silencio? ¿Cómo hacer que mi mente esté más tranquila, ¿cierto? Y cómo hacer que priorice mi yo. Perfecto. Y tú mencionaste ahora precisamente otro de los temas claves de este encuentro el día de hoy, que es el de la epilepsia. Explícanos un poco realmente en qué consiste la epilepsia, qué personas están más predispuestas a padecerla y cuáles son algunos síntomas de alerta. La epilepsia es una enfermedad neurológica en donde hay vamos a llamarlo una actividad anormal de un grupo de neuronas. Y como me encanta explicarlo, nosotros tenemos video en este podcast. Solamente es versión audio. Listo, entonces me encanta explicarlo como el cerebro le encanta el caos. Eso significa está disparando un montón de corriente eléctrica por todos los lados, pero cuando hay un grupo de neuronas que decide aislarse de ese caos maravilloso y empezar a sincronizar, a moverse, a actuar ellas solitas y por ende coger a las vecinas cada vez que agarran más fuerza, pues ahí es cuando llega una crisis de epilepsia. O sea que digamos que esa es una explicación en cristiano y ya si hay personas del gremio de la salud que me estén escuchando, es literalmente una sincronización anormal de un grupo de neuronas en mi cerebro que decide decir, bueno, me voy de este caos y voy a empezar a poner problema, ¿cierto? O sea que el caos no siempre es malo. Vamos a empezar a hacer las paces con la palabra caos y en este caso el cerebro está en caos y ese caos es maravilloso. Correcto, perfecto. ¿Y cuáles pueden ser algunos síntomas de alerta que una persona puede tener para Claro. considerarlo? Entonces, hay algo que no te mencioné y es que es una condición que afecta a más de 70 millones de personas y eso sí que me interesa. Y sabemos que hay un subdiagnóstico impresionante, o sea, imagínate cuántas personas la padecen. Y de las causas que tampoco te mencioné, hay muchas. La mayoría de las personas pudiéramos pensar que la epilepsia es una enfermedad de niños y adolescentes y la respuesta es no. A cualquiera nos puede dar epilepsia a lo largo de la vida y tiene dos picos máximos de presentación antes del año de vida y después de los 50 años, o sea que en esas edades es más frecuente, pero eso no significa que a cualquiera no nos pueda dar. Ahora, no todas las causas son genéticas, a mí me puede dar epilepsia porque tengo un antecedente de un trauma en la cabeza, porque me dio una infección del cerebro, porque me dio un infarto, porque efectivamente tengo un gen que me predispone, porque tuve un problema al momento del parto, es decir, las causas de la epilepsia son múltiples. Y en relación con los síntomas, hay algo sobre lo que quiero hacer el zoom y es que no todos los pacientes con epilepsia tienen convulsiones, es decir, sacudidas de todo el cuerpo, que es quizás como nos la han pintado en la televisión, Cierto. en el cine, ¿cierto? Es decir, no todos los pacientes con epilepsia presentan eso que se llama las crisis tónico-clónicas generalizadas, sino que hay pacientes que experimentan otros síntomas. Te voy a poner quizás el ejemplo más frecuente. Uno, las ausencias infantiles, esos niños que se quedan mirando hacia el frente durante 4, 5, 6 segundos y vuelven y retornan a la actividad que estaban haciendo. Es decir, estaban pintando, dejan de pintar, se quedan mirando para el frente y luego siguen pintando como si nada hubiera pasado. Esa es una de las que más vemos, al menos en el campo de la neuropediatría. Pero hay otra que es muy frecuente, que se llama la epilepsia del lóbulo temporal, que está justo acá detrás de la sien, y una de esas genera, por ejemplo, como que mueven la boquita como si tuvieran un dulce en la boca, empiezan a tragar y tragar, empiezan a mover las manos de manera repetitiva, sienten una sensación de déjà vu, sienten una sensación de miedo, en fin, hay un montón de síntomas que se pudieran experimentar y mira que entonces el espectro de la epilepsia es muy amplio. Muchos síntomas pudieran estar relacionados con esa epilepsia. Y hay algo muy importante y es que los eventos empiezan súbito y finalizan súbito, ¿cierto? Es decir que en general duran poco tiempo,
y tienen esa característica de inicio y terminación súbita. Perfecto. Y cuando nosotros relacionamos esto que tú nos estás explicando con el término mindfulness y con todas estas características de las que habíamos hablado al principio, ¿realmente qué cambios estructurales y funcionales en el cerebro se han observado en personas que practican mindfulness regularmente, doctora? Claro, entonces acá vamos a hablar del tema de gestión emocional y para yo tener una adecuada gestión emocional, pues tengo que saber cuáles son las estructuras que están implicadas para entender efectivamente cómo estas maniobras farmacológicas y no farmacológicas hacen una diferencia sobre el funcionamiento del cerebro. Resulta que la parte de adelante de la cabeza, bien adelante, se llama el prefrontal y ese es como nuestro extintor emocional. Si yo me siento abrumada, si yo me siento triste, si yo estoy en un estado de pánico, el prefrontal está ahí para apoyarme. Y hay otra estructura que se llama la amígdala, que está detrás de la sien en el lóbulo temporal y esa es la que está relacionada, por ejemplo, con el pánico, con el miedo, con ese estado de supervivencia. O sea que a mí que me interesa algo que calme mi amígdala, que fortalezca mi prefrontal y que fortalezca la unión que hay entre el prefrontal y la amígdala precisamente para que se conecte el extintor con el incendio. Y ahí es cuando ingresa el mindfulness, uno de los cambios en las resonancias estructurales y funcionales, que es básicamente como cómo se conecta mi cerebro y cómo es el metabolismo de mi cerebro, es eso, regula el incendio, potencia el extintor y ayuda a que se conecten mejor esos dos. Maravilloso. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos cambios estructurales de los que nos estás hablando, ¿qué evidencia existe sobre la eficacia del mindfulness en la prevención o incluso en la reducción de las crisis epilépticas? Sí, entonces cuando nosotros vemos terapias alternativas para nuestros pacientes con epilepsia, probablemente la mayoría de nosotros pensamos en anticonvulsivantes, ¿cierto? Como Correcto. tratamiento estándar y efectivamente así lo es. El 70% o más de los pacientes con epilepsia responden a los anticonvulsivantes. Pero ¿qué pasa con el restante? Y por supuesto, ¿qué otras cosas le podemos brindar a nuestros pacientes así respondan? En ese restante están esos pacientes que tienen epilepsias farmacoresistentes, como lo mencionaste en la introducción que hiciste, es decir, no responden de manera adecuada a ese manejo anticonvulsivante y ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de cirugía de epilepsia, hablamos de neuroestimulación, hablamos de dieta cetogénica y de esas terapias complementarias, por ejemplo, el mindfulness, para ayudarles a que baje la frecuencia y la intensidad de las crisis epilépticas. Y yo sé que la gente podrá pensar que si se baja, no sé, una o dos crisis a la semana, eso no es prácticamente nada, pero bueno, para un paciente con epilepsia y su familia puede que eso haga la diferencia. Claro, Entonces, total. claramente recomendamos mindfulness para las enfermedades en general, neurológicas y neuropsiquiátricas. ¿Y se ha encontrado si existe alguna contraindicación para este tipo de pacientes, doctora? Probablemente que yo haya escuchado contraindicaciones, no, sino que, ¿sabes qué siento? Que muchas personas no se dan la oportunidad y que ese no se dan la oportunidad puede tener demasiados cimientos, incluyendo que no se ve tan científico, puede ser. Pero a veces cuando le brindamos a los cerebros racionales una evidencia científica por detrás, esos cerebritos racionales se atreven a levantar la mano y decir, listo, quizás lo voy a intentar. Y es ahí lo que hace la diferencia, cuando te das cuenta de los cambios graduales que se experimentan ya a nivel subjetivo, más allá de toda esta ciencia que hay detrás, cuando practicas de manera regular como hábito positivo el mindfulness, creo que eso es lo que hace la diferencia y por supuesto incrementa el uso, incrementa la fe, incrementa la respuesta. Perfecto. En este orden de ideas, doctora, ¿en qué tipo de trastornos del estado de ánimo u otros trastornos neuropsiquiátricos el mindfulness ha mostrado ser efectivo? ¿Sabes qué? Siento que literalmente para todas las personas mindfulness estaría indicado. Qué bueno vivir una vida más presente, qué bueno vivir una vida donde el pasado no me abrume tanto o que el futuro inexistente tampoco lo haga. Sin embargo, pues si hacemos zoom a esto, que es la enfermedad neuropsiquiátrica, en depresión en particular, tiene franca evidencia, en ansiedad también, en trastorno de pánico, ¿cierto? Yo en general a todos mis pacientes los mando a meditar o los mando a hacer terapia con mindfulness Correcto. y ahí es cuando hablo, por ejemplo, de personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, personas que tienen adicciones, personas que tienen dismorfia corporal, ¿cierto? Un montón de condiciones que se verían afectadas. Y debo decirlo que con y sin evidencia científica, ¿cierto? Puede que no hayan estudios grandes que respalden la práctica en un montón de condiciones, pero que nota que la mayoría de las personas se abrieran a este tipo de prácticas sin importar que tengan un cerebro o no enfermo, porque esta es una práctica que no está ahí exclusivamente para ayudar en procesos de enfermedad, sino también de potenciación cerebral en general.
Maravilloso. Y a nivel de salud física, ¿qué otras posibles, digamos, consecuencias positivas puede llegar a haber? Por supuesto, eso es como si tú activaras el estado de calma, ¿cierto? Y ese estado de calma lleva, por ejemplo, a regular la frecuencia cardíaca, a regular la presión arterial, a que, digamos, ese corazoncito y ese cerebro se conecten de una mejor manera. Qué maravilla es que no solamente mi mente se aleje del estado de supervivencia o de amenaza, sino también que todo mi cuerpo. O sea que probablemente lo que estamos haciendo a través de las terapias con mindfulness es, entre otras cosas, mejorar el sistema cardiovascular y disminuir ese eje que está relacionado con el estrés, que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Cómo hacemos para regularlo? Y dentro de las formas de regularlo está eso, el mindfulness, con el impacto cerebral, mental y sistémico que eso lleva. Doctora, y de esto tan maravilloso que nos estás explicando el día de hoy, ¿cuáles podrían ser las formas más prácticas y accesibles para que las personas incorporen el mindfulness en su vida diaria? Me encanta, ¿sabes por qué me encanta? Porque a veces decimos tanta teoría que nos quedamos cortos, llega la persona ahí a casa y dice, entonces, ¿ahora qué hago? Y ese ¿Cierto? ahora qué hago, pues les voy a enseñar. Uno es, a veces cuando esa mente está tan inquieta y que ese silencio me está abrumando, pues es muy difícil quedarme meditando al frente sin sonido, ¿cierto? O sea que el silencio ahí sería francamente abrumador. Entonces mi recomendación es, uno, aplicar meditaciones guiadas, donde sea esa vocecilla la que me lleve como a los recovecos más intrincados de mi cerebro. Y dos, puede ser una forma de mindfulness activo, irme a hacer ejercicio y sentir todo mi ejercicio, los pasos que hago, el sudor, el esfuerzo, cómo siento mis músculos, en fin. Por supuesto, hay otras formas de empezar a hacer mindfulness, algo tan sencillo como llevar un diario y plasmar todos esos nudos que tengo en mi cerebro sobre el papel con una velita, con una aromática, con un lapicero que me guste como escriba, con un cuaderno bien chévere con el cual me identifique. Eso también es una forma de mindfulness activo. Y por supuesto, las personas que sienten que quizás el silencio, se llevan bien con el silencio, pues empezar a meditar en silencio, con ojos abiertos o ojos cerrados, todo es absolutamente válido y empezar a mirar hacia adentro, que finalmente hace parte de las prácticas de bienestar que más recomiendo. Disminuir la comparación, dejar de mirar para afuera y empezar a cultivar todo ese cerebro interno, esa mente interna. Increíble. Y ya finalmente, doctora, ¿qué recomendación definitiva para concluir le darías a las personas que nos escuchan en este momento para que terminen incorporando estas prácticas en sus vidas diarias y para que tengan en cuenta? Uno es que recordemos entonces que esto no es solamente en procesos de enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica, sino que está disponible para todos. Dos, es que al cerebro le gustan los pequeños peldaños, no los grandes peldaños. Eso significa que no le pidan al cerebro meditar durante una hora desde el momento cero, sino que empiecen con 2 o 3 minuticos y van subiendo. Hay estudios que muestran que con tan solo 13 minutos al día, realizado de manera diaria, el cerebro ya se empieza a cambiar en términos estructurales y funcionales. Y lo tercero es la creación del hábito. La base enorme del aprendizaje en el cerebro es la repetición. O sea que entre más practiques mindfulness, más fácil vas a crear esas rutas neuronales nuevas o autopistas y por ende también debilitar esas autopistas que ya existen relacionadas con hábitos negativos. Recordemos que al cerebro no le gustan los vacíos, entonces siempre hay que reemplazar un hábito negativo por un hábito positivo. Por ejemplo, en vez de alimentarme de esta manera con atracones o con comida proinflamatoria, hoy voy a permitirme tomarme la aromática, hacer mi journal y escuchar una meditación guiada, ¿cierto? Y así gradualmente voy cambiando una por la otra y haciendo esas autopistas nuevas. Doctora, qué placer tan enorme haberte podido escuchar el día de hoy y haberte tenido por este tiempo hablando de un tema tan importante como el mindfulness. Un placer, familia. Ustedes saben que acá siempre voy a estar. Los espero en mis redes sociales, los espero en mi consultorio, con los brazos abiertos, con todo el corazón. Acá siempre van a encontrar a Doc Bunny. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 6, temporada 6. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao.
A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.